Vamos a hablar de los últimos registros de la UCO que se han producido esta mañana en correos y en organismos dependientes tanto del Ministerio de Hacienda como el de Transición Ecológica. Y todo esto enmarcado en esa operación de la Audiencia Nacional por la que se detuvo al exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Producciones Industriales y también al empresario de Servinavar, Antxon Alonso. Registros que recordamos en las últimas horas se han producido también en Zaragoza en empresas como Forestalia y en Madrid y en Sevilla. Javier, cuéntanos a última hora. Sí, la UCO ha acudido a la sede de Correos y de varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y de Transición Ecológica para recopilar documentación sobre adjudicaciones de contratos y subvenciones que están bajo sospecha de estar amañados. Es la operación de la UCO que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción con epicentro en la SEPI, como decías, que ha provocado la detención de Leire Díez y del expresidente de la SEPI, también de Antxon Alonso, y que se suma al registro llevado a cabo por la UDEF de la aerolínea Plus Ultra y de la detención de su presidente y de su CEO, y también se suma a ese informe de la UCO que refleja que Ábalos y Koldo podrían haber llegado a percibir hasta 1 millón de euros de la trama de hidrocarburos. En el Partido Popular consideran a la ministra Montero responsable de estos casos de corrupción por haber facilitado la contratación tanto de Díez como de Vicente Fernández, aunque la vicepresidenta dice que no tiene ningún contacto con el que fuera presidente de la SEPI, que desconoce qué es de su vida y que desconoce también qué periodo es el que se está investigando. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados la semana que viene centrado en la corrupción. Me parece muy oportuno que la UCO, que la UDEF o que todos los organismos que se dedican a la investigación alcancen cualquier tipo de organismo, cualquier tipo de expediente que les permita llegar a donde queremos llegar, al esclarecimiento de la verdad. Así que absoluta colaboración por parte de todos los organismos del Estado y, por tanto, ponernos a su disposición para que al final se conozca qué es exactamente lo que ha ocurrido y exactamente las personas que hayan podido estar implicadas en esta situación, que rindan cuenta ante la justicia, que es lo que tienen que hacer. Vicente Fernández, su gran protegido durante tantos años, al que colocó en la SEPI, otro cargo pegado a Montero que cae por corrupción. También es responsable María Jesús Montero de la contratación de la fontanera Leire Díez en empresas públicas. Bueno, pues quien queráis de vosotros empezar. Bueno, yo me atrevo a tirar una. Es decir, cuando visitan Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, ayer, después de ese jueves negro jueves negro que se enmarca en Semana Negra, el mes negro, ¿no? Pero vamos, jueves negro, por no dispersarme demasiado, hablaron de un dato muy concreto que es del caso que la UCO está mirando de Ábalos en lo relativo a los hidrocarburos. Y parecen ser dos ministerios que están muy relacionados con todo lo que ha ocurrido realmente con los hidrocarburos, que fuera de los primeros disparos de la cátedra de Begoña, del rescate de las aerolíneas, parece ser que hidrocarburos es realmente uno de los temas mayores en la caza que se ha emprendido judicial por esclarecer la verdad, como dice insospechadamente María Jesús Montero, ¿no? Entonces parece ser que las declaraciones de ayer, o que trascendían ayer, mejor dicho, llevan a esos ministerios porque implican directamente a las dos ministras responsables y a personal más cercano a ese ministerio, al staff de ese ministerio, como responsables utópicamente finales de lo que ha ocurrido allí. Estamos hablando de Hacienda y de Transición Ecológica, es decir, recaudación y autorización. No va desencaminado la UCO, quiero decir, parece que es un relato lógico si es lo que se quiere buscar. Sí. Yo comentaba esta mañana que en todos estos casos en los que directa o indirectamente se ha intentado implicar al gobierno de Pedro Sánchez, el tema de su mujer, de su hermano, la acusación al fiscal con sentencia. Todo esto, había una parte muy notable, muy importante, votante socialista, que consideraba, y no sin razón, que había ahí una campaña, una maniobra para intentar dañar al gobierno con casos que nunca se han acabado de sustanciar. Pero esto ya es otra cosa. Aquí ya hay una trama en la que hay tres personajes que se repiten siempre, que son Koldo, Cerdán y Ábalos,
y la UCO está tirando de un hilo porque al fin y al cabo, siguiendo el rastro del dinero es donde llegas a conocer a los culpables y los pasos son muy claros y, como decías, Miguel, lógicos. También está Correos, porque ahí recordemos que Leire Díez ocupó un cargo muy importante. Entonces, los caminos son lógicos y lo que confirman es algo que en las últimas horas en Madrid se está hablando cada vez con más certeza y con más constancia de que los próximos días van a seguir saliendo nuevos casos, nuevas informaciones que van a ir generando todavía más una sensación de que el gobierno está en una situación agónica y que cada vez es más difícil justificar esta posición de aguantar por encima de todo. Bueno, enseguida te doy la palabra, Antonio, pero antes, en las últimas horas, lo contábamos aquí en directo, se llevó a cabo un registro de la UCO en Forestalia y a eso se ha referido esta mañana el portavoz de Teruel Existe, hablando de proyectos que están pendientes y que, según él, podrían estar manchados por la corrupción. Que nos alegra sobremanera que la justicia siga investigando las actuaciones presuntas, delictivas y que se llegue hasta el final. Caiga quien caiga. Y desde Teruel Existe seguimos exigiendo una moratoria de los proyectos en tramitación que pueden estar manchados por la corrupción. Porque no se puede permitir que la justicia esté avanzando y que alguien pretenda empezar unas obras en un sitio con un gran delito medioambiental, sabiendo que está todo esto que huele de lejos, desde hace mucho tiempo, y cada vez huele más. Y que se investigue a fondo todas las administraciones y departamentos públicos que hayan o estén tramitando autorizaciones para estos macroproyectos. Corrupción cero. Cero. Bueno, quería introducir también este elemento en el debate. Sí, es tan profundo el tema que esto puedes analizarlo o como cuando vas en coche, o poniendo las luces cortas o poniendo las luces largas. Me explico. Si ponemos las luces cortas y vamos caso por caso y nos quedamos con lo concreto, podemos hablar de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, de Leire, bueno, de tantos y tantos casos de actuaciones presuntamente ilícitas, presuntamente ilegales. De hecho, ya hay gente en la cárcel, Servi Navar, bueno. Pero si lo analizas un poco ya con luces largas, y ahí voy un poco al tema de la situación actual de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno de España, claro, pues uno se hace unas preguntas, y es: todas las personas que hablaban de fango, de bulos, en este momento, ahora mismo, ¿qué se dice respecto a esto? Porque, por desgracia, se ha demostrado que cuando la UCO empieza a hablar de algo, no es un capricho, es que hay evidentemente un sustento detrás. Pero a mí, porque al final, bueno, pues que internamente en el PSOE esto lo tengan que ya no criticar, pero defender de una manera, bueno, pues al final forma parte de un corporativismo, etcétera. Pero para mí la pregunta es el papel de los socios de gobierno. Y es que no nos olvidemos que el actual gobierno está donde está por una moción de censura alegando que el tesorero del Partido Popular pues había metido el dinero en la caja. Es decir, lo que se vino a decir es: tenemos que cambiar al gobierno para que haya una regeneración y para acabar con la corrupción que en aquel momento decían que tenía el Partido Popular. Decían, no, hubo una sentencia. Sí. No, bueno, no decían, de un voto en particular, pero bueno. Hubo una sentencia firme. Sí, a esa sentencia sí que se le hacía caso, a las de ahora no tanto. No ha habido sentencias todavía. No, a lo judicial. A lo judicial en aquel momento. La moción de 2018 no se produce hasta que no hay una sentencia en firme. Sí, pero que se respetaba absolutamente en aquel momento todo el papel judicial, y en este momento al Tribunal Supremo, que también es firme, a esa no se le respeta, porque la del Supremo también es firme, la del fiscal general. Pero bueno, dicho lo cual, el PNV, en concreto, cambió la opinión en 15 días. Le había dado el ok a los presupuestos de Rajoy y en 15 días cambió. Exactamente el PNV, Sumar, Junts, Esquerra, de todo esto que está ocurriendo en España, ¿qué opinan? Porque estaremos todos de acuerdo que presuntamente es mucho más grave, o al menos mucho más, digamos, voluminoso el entramado actual que el que hubo. Entonces, estamos en un momento en el que muchas personas tienen muy difícil de explicar muchas cosas, por no ir a casos concretos que evidentemente ya se han analizado.
Yo te voy a intentar dar una respuesta a la primera pregunta que planteas, Antonio. ¿Dónde están los que hace unos meses hablaban de fake, ¿vale? De noticias falsas. Te voy a decir dónde están, donde yo pienso que están, claro. Están en el mismo lugar, en el mismo lugar donde están los que hace 6 meses o un año hablaban de lawfare. Han desaparecido, se han esfumado, porque se les ha caído el relato, porque el relato no era verosímil. Es verdad que si lo compra la prensa parece que lo es, pero no era, se ha demostrado que no. ¿Y qué opinan los socios? Pues hombre, ayer hubo una reunión altamente ilustrativa, aunque no desconocemos el contenido, entre Otegi y Puigdemont, que son socios además, ¿no? Entonces, bueno, los socios se están moviendo. Es verdad que el PNV acaba de colocar Consejo de Administración a un destacado militante del PNV presidente en una compañía telefónica nacional con gran éxito de crítica de público. Es decir, todos se están moviendo. No nos va mal. Mientras le vaya mal a Sánchez, no le va mal al resto. Esa es la lectura al final, ¿no? Sobre todo a los que están implicados, que están sacando su propia tajada, cada uno en su sitio. Bueno, vamos a ver hasta dónde dura.